Si no estás dispuesto a superar a los demás, alguien más lo hará. Así funciona el mundo. No hay premios para quien se queda en el promedio. No hay futuro para quien hace solo lo justo. O te adelantas o te reemplazan. No necesitas ser el más brillante, pero sí debes estar un paso más adelante, más firme, más enfocado, más despierto. Y no se trata de arrogancia, se trata de realidad. Esta vida no espera. Este mundo no tiene piedad con los tibios. Si tú no te haces fuerte, la vida misma se encargará de mostrarte lo débil que eres. Por eso hoy quiero hablarte con claridad. Este no es un mensaje para quien busca excusas. Es un mapa para quien está listo para destacarse. A lo largo de este mensaje, te voy a mostrar 10 fundamentos que te permitirán superar a todos los demás. 10 principios para construir una versión de ti que nadie podrá ignorar. Hablaremos del poder de elegir lo difícil cuando todos escapan del esfuerzo. Verás por qué el verdadero rival no es otra persona, sino tu versión de ayer. Te mostraré cómo enfrentar el miedo transforma tu carácter más que cualquier victoria. Descubrirás por qué la excelencia nace en la oscuridad, cuando nadie te ve, y cómo desconectarte del ruido del mundo puede salvarte del estancamiento. 1. El camino hacia la excelencia comienza con atreverse a elegir lo más difícil. Si te preguntas por qué no logras destacar, ¿por qué tu progreso parece tan lento mientras otros avanzan? La respuesta muchas veces está en una decisión que repites sin darte cuenta. Eliges lo fácil. Día tras día, eliges lo que no incomoda, lo que no exige demasiado, lo que no desafía tu ego ni tu cuerpo. Y eso parece inofensivo. Después de todo, ¿qué importa si hoy haces solo lo básico? ¿Qué cambia si dejas ese ejercicio difícil para otro día? ¿Si delegas la parte complicada del trabajo a alguien más? Pero lo que no ves es que cada elección fácil deja una huella. Lo que hoy parece insignificante, con el tiempo se convierte en un patrón. Y ese patrón, acumulado durante meses o años, crea una identidad, la de alguien que evita el esfuerzo real. No es que seas débil, es que estás entrenando todos los días a tu mente para esquivar el dolor. La mente aprende rápido. Si cada vez que aparece un reto eliges lo cómodo, tu mente asocia el desafío con peligro y empieza a convencerte de que lo difícil no vale la pena. Eso te vuelve reactivo, inseguro, frágil ante cualquier exigencia que esté fuera de tu zona conocida. Lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Crees que estás siendo razonable, práctico, equilibrado. Pero en realidad, estás retrocediendo. La incomodidad no es tu enemiga, es el único puente hacia la excelencia. El músculo no crece si no se rompe. La mente no madura si no se expone a presión. El carácter no se forma en el confort. Cada vez que eliges lo más difícil, aunque no salga perfecto, estás ganando algo que nadie puede quitarte. Estructura interna. Y eso, con el tiempo, se convierte en ventaja real. No porque seas más capaz, sino porque toleras más. Soportas más. Tomas decisiones más pesadas sin colapsar. Mientras los demás necesitan motivación para empezar, tú ya estás en movimiento. Esa es la verdadera superioridad. La resistencia desarrollada a través de elecciones conscientes. No estoy diciendo que tienes que convertirte en una máquina de sufrimiento. No se trata de perseguir lo difícil por orgullo o por ego. Se trata de observar tu vida y ver con brutal honestidad dónde siempre eliges el atajo. Y luego cambiarlo. Empieza por algo pequeño. Si en el gimnasio siempre haces la rutina que conoces, cambia un ejercicio por uno que odias. No importa si fallas. Importa que no huyas. En el trabajo, si siempre tomas las tareas de bajo riesgo, ofrece asumir una que te obligue a pensar, a liderar, a exponerte. Tal vez no lo hagas perfecto, pero lo harás mejor que ayer. En tus hábitos diarios, identifica ese momento en que postergas. La lectura, el entrenamiento,
el proyecto personal. No lo racionalices. Enfréntalo. Ponte una regla. Lo que más resistes, lo haces primero. Esa disciplina simple repetida cada día crea una identidad diferente. Y eso es lo que estás buscando. No hacer más que los demás, sino ser alguien distinto en la forma de enfrentar la dificultad. Porque ahí es donde se construye la verdadera ventaja. La mayoría de las personas se rinden ante la primera señal de incomodidad. No porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron su voluntad. Y tú, al elegir lo difícil cada día, estás haciendo exactamente eso. Fortaleciendo tu voluntad hasta que se vuelve inquebrantable. Así, sin gritarlo, sin mostrarlo, vas tomando distancia. La diferencia no se nota en una semana, pero en 6 meses, en un año, la distancia es evidente. Porque mientras otros siguen evitando, tú ya has resuelto lo que ellos ni siquiera se atreven a mirar. Y entonces, sin buscarlo, te vuelves alguien que supera a los demás. No porque compitas, sino porque ya no eliges como ellos. 2. No hay nadie a quien puedas superar, excepto a ti mismo de ayer. Mucha gente vive mirando hacia los costados, midiendo su progreso comparándose con los demás. Se obsesionan con lo que otros hacen, lo que otros ganan, lo que otros logran. Y en ese juego, siempre pierden. Porque no importa cuánto avances, siempre habrá alguien que va más rápido, que comenzó antes, que tuvo más recursos o más contactos. Y entonces caes en la trampa. Te frustras. Te detienes. Te convences de que no vale la pena. Pero déjame decirte algo que cambió por completo mi manera de crecer. Tu única competencia real es la persona que fuiste ayer. Compararte con los demás es injusto, inexacto y peligroso. Cada quien tiene un punto de partida distinto, heridas distintas, oportunidades distintas. Lo único verdaderamente justo en esta vida es la disciplina que puedes aplicar sobre ti mismo. Tú no puedes controlar lo que otro aprendió en su infancia, lo que otro heredó, lo que otro vivió. Pero sí puedes controlar si hoy eres más valiente que ayer, más ordenado que ayer, más responsable que ayer. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando decides medirte solo contra tu versión anterior, cada día se vuelve una oportunidad real de victoria. Ya no necesitas aprobación. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas avanzar. Un paso. Un hábito. Una decisión más firme. Y con el tiempo, eso crea una fuerza interior que no depende del entorno, ni de las circunstancias, ni de los resultados externos. Es fácil caer en la trampa de la comparación porque hoy lo vemos todo. Las redes sociales muestran los logros, los cuerpos, los viajes, las empresas. Pero casi nadie muestra el proceso, el caos, las dudas, los retrocesos. Por eso la comparación es injusta. Porque estás comparando tu proceso interno con la vitrina externa de alguien más. En cambio, cuando te enfocas en superar a tu yo de ayer, tu criterio cambia. Ya no importa si otros descansan mientras tú trabajas. Ya no importa si tu progreso es lento. Importa que hoy tienes más claridad, más orden, más control. Y eso sí depende de ti. Pero hay algo más importante aún. Cuando haces de esta práctica un hábito, es decir, cuando conscientemente revisas cada noche si fuiste mejor que el día anterior, comienzas a crear una autoexigencia saludable. No una culpa que castiga, sino una conciencia que guía. Puedes preguntarte con honestidad: ¿hoy hablé con más calma? ¿Hoy entrené con más intención? ¿Hoy cumplí una promesa que ayer postergué? No se trata de hacer todo perfecto. Se trata de construir una tendencia. Si la mayoría de tus días están mejorando, aunque sea un 1%, el año entero cambiará. Porque ese 1% diario no es lineal, es exponencial. El progreso acumulado,
con constancia, termina creando resultados que parecen imposibles desde el punto de partida. Pero todo comienza con una pregunta: ¿estoy siendo mejor que ayer? Y si la respuesta es no, no te castigues, pero no te mientas. Ajusta, decide, vuelve a intentarlo, porque lo más peligroso no es fallar, es no revisar, es repetir semanas, meses y años enteros sin notar que te estás estancando. El verdadero crecimiento requiere conciencia, y la conciencia no aparece sola, se entrena. Un consejo práctico que puedo darte es llevar un registro semanal de tus avances personales. No hablo de grandes logros, hablo de pequeñas mejoras. Te levantaste más temprano, comiste más limpio, leíste un capítulo más, evitaste una discusión innecesaria, ahorraste en lugar de gastar por impulso. Esos detalles, escritos, medidos, observados, te devuelven el control. Te muestran que sí puedes avanzar, incluso cuando el mundo no te aplaude. Y esa capacidad de enfocarte solo en ti, de competir solo contigo, es lo que con el tiempo te vuelve imparable. Porque mientras los demás están distraídos, reaccionando al éxito ajeno, tú estás afinando tus pasos, puliendo tu carácter y construyendo una versión de ti que no necesita competir. Porque inevitablemente terminará superando a todos los que aún no han aprendido a mirarse con honestidad. 3. La confianza no viene del éxito, viene de enfrentar tus miedos. Muchos creen que la confianza nace cuando acumulas victorias, cuando logras tus metas, cuando los resultados te validan. Pero eso no es cierto. He conocido personas que lo han conseguido todo y aún así dudan de sí mismas. ¿Sabes por qué? Porque nunca enfrentaron lo que más miedo les daba. Pusieron toda su energía en construir una imagen exitosa. Pero su mundo interior seguía frágil, gobernado por inseguridades no resueltas. La verdadera confianza no se construye ganando. Se construye caminando derecho hacia lo que te asusta. No hay otra vía. No importa cuántos cursos tomes, cuántos libros leas, cuántos discursos escuches. Si no eres capaz de mirar tu miedo a los ojos y seguir adelante a pesar de él, nunca te vas a sentir fuerte. Porque el miedo no se disuelve con pensamientos bonitos. El miedo se disuelve con exposición voluntaria, con repetición incómoda, con decisiones conscientes que te colocan exactamente donde antes hubieras huido. Todos tenemos miedo. El que te habla también lo tiene. La diferencia está en cómo lo tratamos. Hay quienes construyen su vida evitando lo que temen: hablar en público, poner límites, pedir perdón, iniciar un proyecto, mostrarse vulnerables. Y cada vez que lo evitan, su mente aprende: esto es demasiado para mí. Y esa frase, repetida silenciosamente durante años, termina robándote la identidad. Te convences de que eres una persona tímida, insegura, incapaz, frágil. Pero eso no es verdad. Lo que eres es alguien que nunca se entrenó en el músculo más importante, el de quedarse donde da miedo y seguir respirando. Porque ahí empieza la transformación. No necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas dejar de obedecerlo. Puedes sentirlo y actuar igual. Puedes temblar por dentro y aún así levantar la mano. Puedes escuchar tu mente diciéndote que te vas a equivocar y aún así dar el paso. Y cada vez que lo haces, aunque no lo notes, estás recuperando territorio interior. Estás ganando una batalla que otros ni siquiera se atreven a comenzar. Esa es la base real de la confianza. No la ausencia de miedo, sino la relación madura con él. ¿Quieres una práctica concreta? Haz una lista de las cosas que sabes que evitarías si nadie te obligara. La conversación pendiente, el proyecto que llevas postergando, la decisión que sabes que debes tomar pero no te atreves. Una vez que las tengas, elige una, solo una, y comprométete a exponerte a esa situación durante 7 días.
No para dominarla, solo para quedarte ahí, para sentir lo que normalmente te haría correr. Y después de esos 7 días, evalúate. No por el resultado, sino por tu capacidad de estar presente en medio del temor. Eso es confianza. No se trata de sonar seguro. Se trata de permanecer en medio del fuego sin perder tu centro. Y cuanto más lo practicas, menos poder tiene el miedo sobre ti. Porque lo conoces, lo has sentido, y sabes que no te mata. Que solo es una sensación intensa que te advierte que estás por crecer. La mayoría confunde confianza con preparación, pero yo he visto personas brillantes, listas, preparadas, paralizadas en el momento clave porque nunca entrenaron su respuesta emocional frente al miedo. Y he visto otras, sin tanta experiencia, pero con la valentía de actuar, avanzar y aprender sobre la marcha. Y esas personas, tarde o temprano, ganan. Porque desarrollan una autoimagen basada en evidencia. Yo puedo atravesar esto. Y cuando tu mente tiene esa evidencia, deja de sabotearte. Empieza a creer en ti, no porque le hayas demostrado algo al mundo, sino porque tú mismo te has demostrado que puedes estar donde antes huías. Eso es lo que te cambia. Eso es lo que te permite mirar hacia atrás y decir, hoy no soy el mismo de ayer. No porque gané algo, sino porque crucé algo que antes evitaba. Y esa victoria interna, silenciosa, es 1000 veces más valiosa que cualquier aplauso externo. 4. La verdadera superioridad es la capacidad de perseverar en la oscuridad. Muchos admiran el momento en que alguien brilla. Aplauden el resultado final, la medalla, el ascenso, el discurso exitoso, el cuerpo trabajado, el negocio que explota. Pero lo que casi nadie ve es lo que ocurre cuando no hay luces, cuando no hay cámaras, cuando no hay nadie mirando. Y es justamente allí, en ese espacio invisible, donde se decide quién termina sobresaliendo. No es el talento lo que marca la diferencia, es la capacidad de sostener el esfuerzo cuando ya no hay motivación. Porque cualquiera puede entrenar fuerte el primer día, levantarse temprano una semana, ser constante durante un mes. Pero lo que te lleva lejos no es lo que haces cuando estás inspirado. Es lo que haces cuando estás solo, cansado, y nadie te está observando. Ahí es donde se separan los que sueñan de los que ejecutan. El que se vuelve superior no es quien tiene arranques explosivos, sino quien repite lo correcto cada día, aunque el mundo no lo vea. Y esa repetición, en silencio, va formando una base tan sólida que, con el tiempo, se vuelve inquebrantable. ¿Quieres saber quién tendrá mejores resultados en un año? No mires quién habla más, ni quién publica más. Mira quién trabaja más cuando nadie está pendiente. Mira quién es capaz de planificar su día un domingo por la noche sin que nadie se lo exija. Mira quién entrena mientras otros descansan. Quién lee mientras otros se entretienen. Quién ajusta su plan mientras otros se justifican. Esa persona, que parece invisible hoy, será imposible de ignorar mañana. Porque la excelencia no grita, se construye. Y se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, sin esperar reconocimiento inmediato. Muchos abandonan no porque no puedan más, sino porque no aguantan no ser vistos. Necesitan aplausos, necesitan comentarios, necesitan saber que los están observando. Pero el que realmente progresa, se ha entrenado para sostener su ritmo aunque nadie lo valide. Esa es la verdadera fuerza, la que no depende de estímulos externos, sino que se alimenta del compromiso personal. Un compromiso que dice, voy a seguir, aunque me cueste, aunque no lo noten, aunque tarde más de lo que esperaba. Y cuando vives así, desarrollas una ventaja que no se compra ni se aprende de un día para otro. La paciencia estratégica. Sabes que cada cosa tiene su tiempo. Sabes que el trabajo que haces hoy en la sombra será lo que otros llamen suerte mañana.
Porque no es suerte. Es acumulación. Es consistencia. Es entrega. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dejaste algo porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas veces te dijiste, esto no funciona después de unas semanas? Y la pregunta clave es, ¿lo hiciste lo suficiente como para saberlo con certeza? Porque el crecimiento real no se mide en días. Se mide en años. Y solo los que entienden esto pueden mantenerse firmes cuando parece que nada pasa. Así que si hoy estás haciendo cosas importantes y nadie te lo reconoce, no cambies de camino. Asegúrate de estar construyendo bien, aunque nadie mire. Porque algún día, todo lo que hoy parece invisible se hará evidente. Y ese día, los que no te veían preguntarán cómo lo lograste. Y tú, sabrás que la respuesta siempre estuvo en tu capacidad de persistir en la oscuridad. 5. Retírate del mundo para reconstruirte si quieres abrirte paso. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es seguir adelante, sino detenerte. No para rendirte, sino para observar. Porque hay momentos en la vida en que seguir conectado a todo, seguir respondiendo mensajes, cumpliendo agendas, reaccionando a lo externo, solo está tapando un vacío interno que no has querido enfrentar. Y si no te detienes a tiempo, ese vacío crece. Te vuelves productivo por fuera, pero desorientado por dentro. Sonríes, pero no sabes por qué haces lo que haces. Y ahí es cuando necesitas tomar una decisión radical. Desconectarte. Retiros de 30 días no son solo para monjes o personas en crisis. Son herramientas poderosas para gente que quiere rediseñar su vida. No necesitas irte al desierto. Solo necesitas crear una distancia deliberada entre tú y el ruido del mundo. Apagar el teléfono. Salirte de las redes. Cancelar compromisos que no suman. Detener el flujo constante de estímulos que te distraen de lo esencial. Y entonces, en ese silencio, aparecen cosas que antes no veías, preguntas que evitabas, dolor que habías anestesiado, ideas que habías postergado. Pero también aparece claridad, y con ella, propósito. Si nunca has estado solo contigo mismo durante más de una semana, probablemente aún no conoces quién eres sin las máscaras, sin las opiniones de otros, sin la presión de responder expectativas ajenas. Y ese encuentro, aunque incómodo, es vital, porque solo desde ahí puedes construir algo auténtico. Durante ese tiempo de retiro, toma un cuaderno y escribe. No lo que tienes que hacer, sino lo que estás sintiendo. ¿Qué parte de tu vida se siente estancada? ¿Qué hábitos te están saboteando? ¿Qué relaciones te drenan? ¿Qué cosas sigues cargando que ya no te pertenecen? Este no es un ejercicio emocional. Es un acto de responsabilidad. Porque si no vacías tu mente, ella se llena sola con basura externa. Y si no tomas control de tu dirección, el mundo te empujará en la suya. Cuando haces este trabajo interno en silencio, no estás huyendo. Estás preparando el terreno. Estás afinando tu visión. Estás reconstruyendo tu sistema operativo personal. Y cuando vuelves, no eres el mismo. Tal vez el mundo no haya cambiado, pero tú sí. Y eso lo cambia todo. Ya no necesitas complacer, ni probar nada. Sabes lo que vale tu tiempo, tu energía, tu paz. Y desde ese estado, puedes avanzar con más foco, más intención, más fuerza. Esta retirada estratégica también te permite rediseñar tus metas. Muchas veces persigues objetivos que ya no te representan, pero sigues por inercia, por orgullo, por miedo a soltar. Cuando te desconectas, puedes ver con más honestidad qué sueños son tuyos y cuáles son heredados o impuestos. Puedes ajustar, reenfocar o incluso reinventarte. Y eso es libertad. Pero para llegar ahí, necesitas tener el coraje de desaparecer. No para siempre, solo el tiempo suficiente para reencontrarte. Y te advierto algo, no será cómodo.
Sentirás que estás perdiendo tiempo, que te estás quedando atrás. Pero en realidad, te estás adelantando. Porque cuando regreses, tendrás claridad mientras los demás siguen perdidos en la prisa. Tendrás dirección mientras otros solo reaccionan. Y tendrás una voz interior fuerte, mientras los demás siguen buscando validación externa. Así que no temas retirarte. Hazlo con intención, con un cuaderno, con preguntas, con silencio. Porque todo lo que está desordenado afuera suele ser reflejo de lo que está pendiente por ordenar adentro. Y si logras organizar tu mundo interno, no habrá desafío externo que pueda detenerte. 6. El fracaso, el infierno, el rechazo. Estos son los recursos más valiosos para superarlo todo. Nadie quiere fracasar. Nadie se levanta por la mañana esperando ser rechazado, equivocarse o caer. Pero tarde o temprano, nos sucede a todos. Y cuando pasa, lo primero que sentimos es vergüenza. Después, rabia. Y luego, si no sabemos manejarlo, resignación. Lo vemos como una pérdida, como una marca que nos quita valor. Pero no es así. El fracaso no es el final. Es materia prima. Es un activo silencioso que, si sabes usarlo, te entrega recursos que ninguna victoria superficial te puede dar. Piensa en el momento más difícil que hayas vivido. Una traición, una caída económica, una ruptura, un error que aún te duele. Ahora pregúntate, ¿qué versión de ti nació después de eso? Tal vez más fuerte, tal vez más sobrio, tal vez más despierto. Y ahí está la clave. El fracaso, bien usado, refina. No te rompe, te revela. No te destruye, te redirecciona. Y ese tipo de aprendizaje no se consigue en libros, ni en cursos, ni en frases motivadoras. Se consigue en la tierra, con las rodillas raspadas y las manos vacías. ¿Sabes cuándo realmente construyes temple? Cuando todo lo que planeaste se derrumba y, aún así, decides levantarte al día siguiente y volver a intentarlo. Esa acción, tan silenciosa, tan poco vista por el mundo, vale más que cualquier medalla. Porque ahí es donde te estás entrenando para lo que viene. Ahí es donde demuestras que no estás aquí solo para ganar cuando todo está a favor, sino para seguir construyendo incluso cuando todo está en contra. El rechazo también es una joya mal interpretada. Muchos lo ven como un ataque personal, como una validación de que no eres suficiente. Pero en realidad, el rechazo te afina. Te obliga a evaluar, a ajustar, a desarrollar otra estrategia. Y sobre todo, te obliga a dejar de buscar aprobación para empezar a construir convicción. Cuando te dicen no, cuando te cierran una puerta, cuando no te eligen, ahí tienes dos opciones. Te encoges o te expandes. Si eliges lo primero, tu historia termina ahí. Pero, si eliges lo segundo, inicias una nueva etapa que ya no depende de ser aceptado, sino de ser determinado. Porque cada no que recibes es una invitación a preguntarte, ¿lo quiero lo suficiente como para ir sin permiso? ¿Lo creo tanto que puedo avanzar sin apoyo? Y si la respuesta es sí, entonces ese rechazo fue una bendición disfrazada. También hay momentos que parecen un infierno. No lo digo como metáfora, lo digo porque he visto personas caminar por pérdidas que lo consumen todo. Salud, dignidad, esperanza. Y sin embargo he visto cómo de ese mismo infierno, cuando no se rinden, nace una fuerza que no se compra con nada. Una mirada distinta. Un tipo de presencia que no habla de más, que no impresiona a nadie, pero que transmite verdad. Esa fuerza no viene de leer sobre resiliencia. Viene de atravesar el fuego y decidir no endurecerse. Porque esa es otra opción. Volverte frío, cínico, distante. Pero el verdadero guerrero es el que sale de la oscuridad no con más odio, sino con más compasión. No con más desconfianza, sino con más propósito. Y eso solo lo puedes desarrollar caminando por donde nadie quiere caminar.
Así que no escondas tus fracasos, no borres tus rechazos, no huyas de lo que dolió. Haz inventario. Escribe lo que perdiste, lo que te rompió, lo que te hizo tocar fondo, y luego escribe quién eres ahora gracias a eso. ¿Qué habilidades nacieron? ¿Qué verdades descubriste? ¿Qué prioridades cambiaste? Ese registro es tu capital, es tu historia real. Y si la honras, si la estudias, si la compartes con humildad, entonces tu dolor deja de ser peso y se convierte en impulso. Porque el que se ha caído y ha vuelto a caminar, ya no tiene miedo al suelo. Sabe que puede volver a levantarse. Y ese conocimiento lo vuelve invencible. 7. No busques la aprobación de los demás. Valídate a ti mismo con tus acciones silenciosas. Una de las trampas más comunes y más peligrosas es vivir esperando que alguien te reconozca. Desde pequeños aprendemos que si hacemos algo bien, alguien nos aplaude, nos da una nota, nos dice, muy bien. Y crecemos creyendo que el valor de lo que hacemos depende de si alguien más lo ve. Pero cuando entras en el mundo real, descubres algo brutal. Puedes darlo todo, puedes entregar tu mejor esfuerzo, puedes transformar tu vida, y aún así, nadie te dirá nada, nadie te felicitará, nadie te validará. ¿Y sabes qué? No deberían, porque no estás aquí para ser aprobado, estás aquí para ser auténtico. Y la autenticidad no grita lo que hace, lo vive, lo sostiene, lo demuestra. El problema con buscar reconocimiento es que te vuelves dependiente. Tu motivación sube si te aplauden y baja si te ignoran. Pero si quieres superar a los demás, necesitas una motivación que no fluctúe. Una que esté tan integrada a tu identidad que ni siquiera necesite ser expresada. Hay una fuerza impresionante en el que trabaja en silencio, en el que entrena cuando nadie mira, en el que aprende, mejora, ajusta, sin publicar cada paso. Esa persona está en otra liga, porque no está buscando ser visto. Está buscando ser sólido. Y eso es mucho más poderoso. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque nadie lo notó? ¿Cuántas veces abandonaste un hábito, un proyecto, una mejora personal, solo porque nadie te felicitó? Ahí es donde se revela tu verdadero motivo. Si solo haces las cosas cuando hay testigos, no estás comprometido con el proceso. Estás enganchado al espectáculo. Y el espectáculo cansa. Se vuelve una carga. En cambio, cuando haces las cosas por convicción, no por atención, ganas libertad. No necesitas mostrar tus avances. No necesitas explicar tus decisiones. Caminas con la tranquilidad de saber que estás construyendo algo real, aunque el mundo aún no lo entienda. Esto no significa que debas encerrarte. Significa que debes desarrollar una fuente interna de validación. Un estándar personal tan claro que, aunque nadie lo vea, tú sabes si estás cumpliendo o no. Esa autoevaluación honesta vale más que 1000 aplausos, porque te permite crecer incluso cuando estás solo. Y cuando aprendes a sostener ese trabajo silencioso, te vuelves impredecible. Mientras otros compiten por atención, tú estás invirtiendo en consistencia. Mientras otros miden su valor en likes, tú mides tu avance en hábitos cumplidos. Mientras otros se frustran por no ser reconocidos, tú ya estás en el siguiente paso. Y un día, sin avisar, tu trabajo se hace evidente. No porque lo anuncies, sino porque ya nadie puede ignorarlo. Esa es la paradoja. Cuando dejas de buscar aprobación, la aprobación llega sola, porque los resultados hablan más fuerte que las palabras. Pero si no llega, tampoco importa, porque tú no lo hiciste por ellos. Lo hiciste por ti, porque sabías que el verdadero respeto empieza contigo mismo. No necesitas que te lo den. Necesitas que te lo ganes. Y te lo ganas cada vez que cumples una promesa sin testigos.
Cada vez que haces lo correcto cuando nadie te obliga. Cada vez que avanzas un paso más aunque nadie lo celebre. Eso es liderazgo personal. Y ese liderazgo, cuando se convierte en estilo de vida, te coloca por encima de cualquier comparación. Porque ya no estás jugando el juego de los demás, estás construyendo el tuyo. 8. Cultivar la ética laboral más que el talento. Vivimos en una cultura que idolatra el talento. Desde pequeños escuchamos frases como, ella nació con eso, él es un genio natural, tiene un don. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una narrativa peligrosa, que solo los que tienen habilidades especiales pueden sobresalir, que si tú no eres brillante desde el inicio, entonces no vale la pena intentarlo. Pero esa idea es una mentira elegante, porque el mundo real no recompensa a los más dotados, recompensa a los más constantes, a los que, sin importar si empezaron detrás, están dispuestos a trabajar cada día un poco más, con más foco, con más intención. No estoy diciendo que el talento no sirva. Claro que sirve. Es un acelerador. Pero el talento sin esfuerzo se estanca. Y el esfuerzo sostenido, incluso sin talento, avanza. Lo he visto cientos de veces. Personas que no eran las más rápidas, ni las más listas, ni las más carismáticas, pero que aparecían todos los días. Que no fallaban, que no se quejaban, que no se rendían. Y al cabo de un año, habían superado a todos los que alguna vez fueron considerados promesa. Porque mientras los talentosos se confiaban, ellos se disciplinaban. Mientras otros improvisaban, ellos se preparaban. Mientras otros esperaban motivación, ellos ejecutaban por principio. El talento es un regalo. La ética de trabajo es una decisión. Y la ventaja es que esa decisión se puede tomar cada día. Tú no eliges tus genes, pero eliges a qué hora te levantas. Tú no decides cuán rápido entiendes algo, pero decides cuántas veces lo estudias hasta dominarlo. Tú no controlas cuán natural eres en una habilidad, pero sí controlas cuánto practicas hasta hacerla tuya. Esa diferencia de enfoque es la que separa a los que sueñan de los que logran. Piensa en alguien que admiras. Un deportista, un artista, un empresario. Si estudias su historia, probablemente verás talento, sí. Pero más allá de eso, verás repeticiones. Verás años de práctica, de fracaso, de correcciones silenciosas, y verás un nivel de compromiso con su desarrollo que no depende de cómo se sentían, sino de lo que habían decidido ser. La ética de trabajo te protege incluso en los días malos. Porque cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando todo parece ir en contra, tu sistema de valores se activa. Y si en ese sistema está inscrito que no fallas a tus hábitos, entonces sigues. No con intensidad, tal vez, pero sigues. Y esa capacidad de seguir cuando nadie lo espera es la que te vuelve consistente. ¿Quieres una historia real? Conocí a un hombre que trabajaba como asistente en una oficina. No era el más brillante, ni el más rápido, ni el más conectado, pero tenía algo que nadie más tenía. Llegaba antes que todos. Tomaba notas de todo. Hacía preguntas. Se ofrecía para tareas que no eran suyas. Y lo hacía cada día, sin esperar nada. 5 años después, ese hombre era gerente. No porque alguien le regaló el puesto, sino porque se lo ganó. Porque todos sabían que él era el que resolvía, el que cumplía, el que sostenía. Ese es el poder de una ética de trabajo sólida. No necesitas sobresalir desde el inicio. Solo necesitas negarte a quedarte donde estás. Y para eso, debes hacer del esfuerzo tu estándar, no tu excepción. La gente habla de suerte, pero no hay suerte que resista frente a una persona que trabaja como si todo dependiera de ella. Esa persona tarde o temprano se vuelve indispensable, porque su valor no está en lo que promete, sino en lo que entrega.
y lo entrega siempre. Así que si sientes que otros tienen más talento que tú, no te frustres, agradece. Porque eso significa que tú tendrás que desarrollar algo que ellos tal vez nunca aprendan: carácter. Y con carácter, puedes construir cualquier cosa. Tal vez tardes más, tal vez cueste más, pero cuando llegues, sabrás que nadie te lo regaló. Y eso, amigo mío, vale mucho más que cualquier talento. 9. Cuando la vida te ahogue, no entres en pánico. Aprende a respirar y luego observa. Hay momentos en la vida en que todo parece apretarte. Las cosas no salen, las cuentas no cierran, las relaciones se rompen, los planes fallan. Y lo más común en esos momentos es entrar en pánico. Sentir que debes hacer algo rápido, resolver, arreglar, corregir. Pero el problema es que cuando reaccionas desde el pánico, casi siempre empeoras las cosas. Porque el miedo no piensa. El miedo empuja. El miedo grita. El miedo decide por ti. Y casi nunca decide bien. Lo que necesitas en ese instante no es una solución inmediata. Lo que necesitas es espacio. Respirar. No como un cliché, sino como una técnica real. Porque cuando respiras con conciencia, activas una parte de tu sistema nervioso que te ayuda a salir del modo de supervivencia. Y eso te permite observar sin ser arrastrado. Observar tu mente. Observar la situación. Observar qué es real y qué solo es ruido interno. En medio del caos, los que ganan no son los más inteligentes. Son los más serenos. Porque el que mantiene la calma puede ver detalles que los demás no ven. Puede anticiparse. Puede evitar errores innecesarios. Puede actuar con estrategia en vez de impulso. Pero eso no se improvisa. Se entrena. Y se entrena en los días normales. Cuando algo pequeño sale mal, no reacciones como siempre. No te quejes. No explotes. Respira. Cuenta hasta 5. Mira tu entorno. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente? ¿Dónde estoy perdiendo control? ¿Qué parte de esto depende de mí? Esa práctica repetida se convierte en un hábito, y ese hábito, en una crisis real, es lo que te salva. Porque cuando todo se cae, tú no. Tú estás firme. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes mantenerte despierto mientras todos reaccionan dormidos. Hay una frase que dice: en medio del incendio, algunos corren y otros observan la dirección del viento. Tú decides de qué lado estás. Pero para poder observar, primero debes recuperar tu centro. Y tu centro no está en el exterior, está en tu respiración, en tu lenguaje, en tu postura, en tu capacidad de anclarte a lo que sí puedes controlar. Porque cuando todo afuera parece fuera de control, tu poder está en lo que eliges hacer dentro de ti. Esa pausa, ese espacio entre estímulo y reacción, es donde reside tu libertad. Si no tienes espacio, eres esclavo de tus impulsos. Si tienes espacio, tienes elección. Y con elección, tienes poder. En lo personal, los momentos donde más aprendí no fueron los de éxito, sino los de presión. Cuando todo parecía ir mal, pero yo decidí no reaccionar como antes. Decidí sentarme, escribir, ordenar, escuchar. Y desde ahí pude ver lo que antes no veía. Que muchas veces, el problema no era lo que pasaba, sino cómo lo interpretaba. Tal vez no necesitas cambiar todo tu entorno. Tal vez solo necesitas cambiar tu ángulo. Y para eso, debes frenar. Debes aprender a estar en el ojo del huracán sin moverte con él. A mirar la tormenta sin convertirte en parte de ella. Esa es una habilidad superior. No muchos la desarrollan, pero todos la necesitan. Así que la próxima vez que sientas que el mundo te aprieta el cuello, no corras. No huyas. No hables sin pensar. Quédate. Respira. Observa. Porque en ese instante,
puedes encontrar claridad. Y con claridad, puedes decidir. Y cuando tú decides, el caos ya no manda. Tú mandas. 10. La excelencia es un viaje, no algo pasajero. Vivimos en un mundo obsesionado con el resultado rápido. Todos quieren transformarse en 30 días, aprender en una semana, ganar en una noche. Buscamos atajos, fórmulas mágicas, caminos directos que nos lleven del punto A al punto B sin fricción. Y cuando no lo conseguimos, nos frustramos. Miramos a los lados y pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? Pero la pregunta no es esa. La pregunta correcta es, ¿estoy dispuesto a hacer lo correcto el tiempo suficiente como para merecer el resultado? Porque los verdaderos cambios no suceden en un arranque de motivación. Suceden en la repetición constante, en la fidelidad al proceso, en la capacidad de seguir cuando la emoción desaparece. Superar a todos los demás no es cuestión de velocidad, es cuestión de permanencia. El que se queda, gana. El que resiste, avanza. El que no se va, mejora. Porque mientras otros saltan de un método a otro, tú estás ahí, repitiendo lo básico con excelencia. Mientras otros buscan el truco nuevo, tú perfeccionas lo antiguo con disciplina. Y esa consistencia, aunque parezca aburrida, es la que crea superioridad. No la superioridad arrogante de creerse más que los demás, sino la superioridad silenciosa de quien, al mirar atrás, puede decir con total certeza: no fui el más rápido, pero nunca dejé de caminar. Esa es la diferencia entre el que brilla un mes y el que se vuelve imposible de ignorar durante años. Porque los que triunfan no son los que explotan, son los que evolucionan. No son los que impactan una vez, sino los que permanecen mejorando cuando nadie los ve. Y esa mejora sostenida solo es posible si entiendes que el éxito verdadero no se siente como un fuego artificial. Se siente como una construcción lenta, constante, muchas veces silenciosa. Hay días en que no verás avances. Días en que te sentirás estancado, confundido, cansado, pero si sigues, si no rompes la cadena, si te mantienes firme en tus principios, estarás creando una vida que ningún golpe externo puede derrumbar, porque lo que construyes desde dentro, con esfuerzo honesto y tiempo, tiene raíces. Y lo que tiene raíces, resiste las tormentas. Piensa en esta imagen. 2 personas plantan un árbol. Una lo riega con paciencia todos los días. La otra solo cuando tiene ganas. A la vista, los árboles pueden parecer iguales por un tiempo. Pero cuando llega la sequía, solo uno sobrevive. ¿Cuál? El que fue cuidado con constancia. Así es tu proceso. Tal vez hoy no se vea la diferencia, pero llegará el momento en que esa diferencia será abismal. Porque tú estuviste haciendo lo correcto cuando nadie te observaba. Tú te levantaste temprano cuando no había obligación. Tú leíste cuando otros veían televisión. Tú corregiste errores mientras otros los justificaban. Tú seguiste. Y seguir, aunque parezca simple, es lo más difícil, pero también es lo más valioso. No te distraigas con los que brillan de golpe. La mayoría se apaga igual de rápido. No compitas con ellos. Compite con tu yo de hace 6 meses. Compite con tu versión que se rendía fácil, que dudaba de todo, que posponía lo importante. Y cuando lo hagas verás que la distancia se amplía, que ya no estás en la misma carrera, que estás en una propia, una que no tiene meta final pero sí dirección. Porque superar a todos los demás no es un momento, es una forma de vivir. Es elegir ser mejor cada día, aunque sea solo un poco. Es no rendirse ante la lentitud. Es respetar el proceso más que el resultado. Es volver una y otra vez al propósito, incluso cuando todo te empuje a abandonarlo. Y cuando vives así,
un día te das cuenta de algo profundo. Ya no necesitas superar a nadie más. Porque ya estás en paz con lo que eres y en movimiento hacia lo que puedes ser. Ese es el verdadero éxito. No llegar primero, sino seguir caminando cuando todos se cansan. No parecer fuerte, sino volverse irrompible en lo invisible. Y no ser el que más grita, sino el que más cumple. Si tú puedes vivir así, con esa ética, con esa intención, con esa paciencia, entonces ya estás por encima de la mayoría. No porque lo digas, porque lo vives, y lo vives cada día, en silencio, sin pausa, sin prisa, pero con dirección. Y eso, amigo mío, nadie te lo puede quitar. Ahora ya lo sabes. Superar a todos los demás no se trata de correr más rápido, ni de gritar más fuerte. Se trata de construir una vida que no dependa del azar, ni de la mirada ajena. Una vida que se sostiene sola, que avanza aunque nadie la celebre, que mejora incluso en el silencio. No será fácil. Habrá días de duda, momentos de soledad, pruebas que pondrán a prueba tu convicción. Pero si decides caminar este camino con intención, con disciplina, con humildad, entonces un día te volverás la persona que otros miran y no comprenden cómo lo lograste. Y no será magia, será historia, será hábito, será integridad. Así que sal de aquí no con euforia, sino con claridad. No necesitas más motivación. Necesitas decidir. Y cuando decidas, hazlo con firmeza. Ya no volverás a ser quien eras antes de escuchar esto.